El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la menra del Señor para el alma. Milagros festivos. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 21 y 22. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otros decían: estas palabras no son las de un endemoniado. ¿Podrá un endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Se celebraba entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Amén. Amén. Dios nos bendiga por esta gloriosa palabra. Vamos a orar para pedirle a Dios sensibilidad espiritual. Señor, nos dé un corazón entendido de su palabra. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, te rogamos que por tu Espíritu Santo nos conduzcas en este estudio de tu palabra hacia todo aquello que es verdadero, todo aquello que es sano, todo aquello, Señor, que contribuye a nuestra edificación espiritual. Danos un corazón entendido de tu palabra. Danos inteligencia espiritual. Conforme a tu promesa, Señor, te lo rogamos y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos a entrar entonces en unos pensamientos introductorios de este mensaje para luego enfocarnos en los argumentos centrales, los puntos principales de esta disertación y de allí derivar principios espirituales y aplicarlos a nuestra vida, ¿sí? Aplicarlos a nuestra vida como creyentes, como seguidores de Jesús de Nazaret, como sus discípulos. Pongamos mucha atención a estos pensamientos y vamos a ir progresando en esta disertación para ser edificados. El apóstol Juan reseñó un milagro de los muchos que realizó el Señor en este pasaje. Este milagro fue un milagro especial por dos razones. El escritor sagrado lo revela como una señal mesiánica de un total de 7 milagros que seleccionó por la inspiración del Espíritu Santo. Juan 10, 41 y 42. Y la segunda razón es que este milagro se hizo en medio de una festividad nacional, la fiesta de la dedicación o fiesta de las luces. Muy bien. En el pasaje que hemos leído, el escritor inspirado se llama Juan. Era uno de los 12 apóstoles del Señor. Él escribió acerca de la vida, la obra, la muerte y resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. En este pasaje, específicamente, en su contexto, nosotros vemos que Jesús había hecho un milagro. El Señor había hecho un milagro maravilloso. Y no solo eso, sino que en el pasaje ya en estudio, nos damos cuenta que se celebraba una fiesta nacional. Una fiesta que data del periodo intertestamentario, unos 150 años aproximadamente antes de la encarnación del Hijo de Dios. Jesús, como todo judío piadoso, él practicaba estas festividades. Y dice la Escritura que era invierno. Son detalles significativos que hay que tener en cuenta. En medio entonces de esta festividad, el Señor hace un milagro. Y este milagro provocó el cuestionamiento de la casta religiosa de sus días. Él estaba en Jerusalén. Esta festividad era de carácter nacional.
Jesús no vivía en Jerusalén. Jesús vivía era allá en la provincia de Galilea, allá en su ciudad donde él estableció su sede ministerial, ¿ve? En la provincia de Galilea. Él se cría en Nazaret, pero él establece su base ministerial fuera de su tierra debido al rechazo de sus paisanos y establece su casa ministerial en una ciudad diferente de Nazaret, en donde se había criado. Tal vez pudo ser Capernaum o cualquiera de estas ciudades que estaban a las orillas del mar de Galilea. ¿Cuál fue el milagro que Jesús hizo? Dice el texto que él le abrió los ojos a un ciego de nacimiento. Ahora, estamos reseñando este milagro y comprendemos la importancia de este milagro porque es que se efectuó en medio de esta festividad, en medio de la fiesta de la dedicación, la fiesta de las luces o la fiesta en hebreo llamada Hanukkah. Hanukkah, la fiesta de la dedicación. ¿Qué fue lo que ellos dedicaron? Bueno, vamos a verlo más adelante. Pero aquí lo significativo del pasaje es que el milagro fue hecho en medio de la fiesta y además de eso, Juan escogió este milagro, hizo una selección de 7 milagros para mostrar el carácter divino de Jesús. Jesús era el Mesías y por medio de estas señales él lo demostró. Aquí hay un texto que hemos referenciado, vamos a leerlo. Juan 10. En el Evangelio de Juan, aquí mismo en el capítulo 10, que nos muestra que era una señal, fue una señal milagrosa, una semilla, así le llaman los griegos a esto, una semilla, un portento. Jesús hizo muchos milagros, muchos. El mismo Juan dice que si se hubieran escrito todos no alcanzarían los libros, las bibliotecas en el mundo para escribirlo. Pero él hizo una selección de 7 para demostrar que Jesús era el Mesías. Y así lo certificó este milagro y la gente misma que fue objeto de estos milagros, que fueron testigos de estos milagros. Escuchemos lo que dice la referencia bíblica. Evangelio de Juan capítulo 10. Versos 41 y 42. Escúchalos con atención. Y muchos fueron a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Muchos creyeron en él allí, en el lugar donde él se había bautizado en aguas, donde Juan el profeta, Juan el Bautista, el inmersor, Juan el Bautizador realizó su ministerio. En ese lugar Jesús se fue, después de haber sido rechazado allá en el templo de Jerusalén y en las sinagogas que habían en Jerusalén. Jesús hizo un milagro, una señal, como lo estamos escuchando, ¿sí? Pero la casta religiosa de sus días no reconoció este milagro como una señal divina, una señal mesiánica, sino que antes cuestionaron al que había recibido el milagro, cuestionaron a los padres del que estaba ciego y ahora ya veía, y cuestionaron al mismo Jesús, lo rechazaron, quisieron prenderlo y matarlo a pedradas, pero Jesús se escapó de ellos. En medio de ellos se escapó y llegó hasta esta tierra. Pero lo interesante aquí es que el escritor sagrado, Juan el apóstol, reseña que fue una señal milagrosa, y es algo en lo que estoy enfatizando, porque es definitivo que nuestro Señor en tiempos como estos, tiempos de festividad, Él muestra su poder milagroso. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y así como hizo milagros allá en la antigüedad, así como hizo milagros en los días de este hombre ciego, en los días de su ministerio terrenal, ¿ve? Así sigue haciendo milagros en el día de hoy. Yo espero de parte del Señor un milagro sobre mi vida. Ustedes lo saben. Ustedes saben que yo, como ese hombre ciego, también mis ojos han sido cegados. Después de 55 años de vida, tengo ya 4 años en los que estoy padeciendo de una ceguera parcial. Y yo espero de Dios un milagro
porque yo creo en el poder milagroso de nuestro Mesías, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así como le abrió los ojos a ese hombre ciego, también tengo fe para creer que Él puede tocar mi vida y restaurar mi vista plenamente. Crea usted también en el milagro del Señor a favor de su vida. Crea usted que el poder de Dios, el poder de Jesucristo puede manifestarse para hacer también sobre su vida, sobre su casa, sobre su ministerio, un milagro maravilloso. Como parte del orden de esta celebración, el pueblo del Señor recitaba unas bendiciones. Estas bendiciones serán alusivas a los milagros que el Señor había hecho entre ellos cuando se institucionalizó esta festividad. Muy bien, la fiesta de las luces se institucionalizó en Israel en este periodo por una familia de sacerdotes que se levantaron en contra del yugo de Antíoco Epífanes IV, un descendiente del imperio griego de Alejandro Magno. Ellos se levantaron en contra de este rey impío que tenía formación cultural griega, y no solo eso, sino que él era un pagano que creía en toda la mitología de los griegos. Este hombre quiso asimilar por la fuerza al pueblo de Dios. Profanó el templo, y no solo eso, sino que lo contaminó y sometió a crueles persecuciones al pueblo de Dios en este tiempo. Pero se levantó esta familia, la familia de los martillos de Dios, los macabeos, y Dios le dio la victoria a su pueblo, a los martillos de Dios. Estoy seguro que en este momento el espíritu de muchos martillos se está levantando en contra de esta asimilación a la que el mundo pagano de hoy, a la que la tradición pagana del catolicismo romano ha querido someter al pueblo de Dios. Estoy seguro que muchos macabeos se están levantando en este tiempo y que Dios les va a dar la victoria, así como le dio la victoria a los macabeos durante este tiempo sobre el régimen de Antíoco. Ellos lograron vencer a este pagano. Y entonces, después de purificar el templo, la historia nos dice que ellos consagraron el templo, lo dedicaron a Dios en una fiesta nacional llamada la Fiesta de las Luces. De modo que esta fiesta no es una fiesta de orden levítico, no es una fiesta de las fiestas sagradas del calendario sagrado de fiestas, pero es una fiesta que nos muestra cómo el poder de Dios siguió obrando entre su pueblo. Esta fiesta es una fiesta especial porque nos conecta con nuestras raíces espirituales. Nos conecta con aquellos de nuestros hermanos que vieron el poder de Dios, que fueron usados por Dios en este tiempo maravilloso. Cuando esta fiesta se institucionalizó, después de purificar el templo, ellos la dedicaron el templo al Señor. Ellos crearon un orden para la celebración. En el principio de ese orden se declaran los grandes milagros, las señales que Dios hizo durante este tiempo. Grandes milagros, grandes señales, grandes bendiciones. Como por ejemplo, el milagro del aceite, el milagro de la luz, el milagro de la liberación. Cómo ellos consagraron el templo y recordaron y declaran estas bendiciones cada vez, cada día de celebración, declaran estas bendiciones. ¿Sabes qué? Yo creo que al hacerlo nosotros en este tiempo, también podemos esperar de parte de Dios milagros como los que Dios hizo en este tiempo. Lo creo firmemente. Por eso es importante que nosotros hagamos las cosas en orden. ¿Sabe por qué? Porque Dios bendice el orden. Dios bendice el orden. En donde hay orden, ahí está la bendición de Dios, ahí está la presencia de Dios. Pero en donde hay caos, desorden, anarquía, donde las cosas no se hacen bien, donde las cosas se hacen por religiosidad o de una manera mediocre, sin entender el sentido de esto, ahí no hay ningún milagro, ahí no hay ninguna bendición. No espere eso. Hagamos las cosas en el orden de Dios y veamos la bendición de Dios, veamos el poder de Dios, porque Dios se mueve en el orden
Desde el principio, note usted, cuando Dios hizo todas las cosas y el diablo le desordenó la casa, ¿qué empezó a hacer Dios? A poner orden, a reordenar las cosas, a poner su luz. Y donde quiera que hay luz, ahí está la presencia de Dios, ahí está la bendición de Dios, ahí está el poder de Dios. Es claro que el Señor, de la misma manera en que había hecho milagros en esta época histórica, continuaba haciéndolos en esa época presente y por supuesto lo seguirá haciendo hoy. Así es. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así es, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y así como en la historia, en la época de los macabeos, los martillos de Dios, eso es lo que significa la palabra macabeo. Aprenda, macabeo significa martillo de Dios. Así como el Señor hizo milagros en los días de los macabeos, así también hizo este milagro que estamos reseñando aquí, la sanidad de un ciego. Y aunque le costó persecución, aunque le costó ataque de parte de sus adversarios, de sus enemigos, Él se glorificó. Y Él abrió los ojos de este hombre y le dio sanidad y le dio libertad. ¿Ve? Y Él de paso condenó a sus adversarios, porque estos hombres cuestionan al Señor. ¿Ve? Y ellos dicen que si Jesús los estaba acusando a ellos de ser ciegos. Le hace toda la historia, capítulo 9 y el 10 del Evangelio de Juan. Lea toda la historia para que usted tenga en contexto la verdad. Ellos cuestionaron al Señor y dijeron que nosotros acaso somos ciegos. Y Jesús les dijo, no, ustedes no son ciegos, ustedes se hacen los ciegos. Estoy parafraseando aquí las palabras del Señor. Ustedes se hacen los ciegos, porque ustedes están viendo con claridad que esta es una señal mesiánica, pero ustedes han cerrado los ojos. Así que, por no creer que esto es un milagro de Dios, que esta es una señal mesiánica, por no reconocer que yo soy la luz de los hombres, que yo soy la luz del mundo, ustedes permanecerán en sus pecados. En otras palabras, morirán condenados. El Señor los sentenció a ellos. Y efectivamente, mi amigo, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. No hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Y llama la atención algo, que esta gente era gente que conocía las escrituras sagradas, pero estaban dominados, estaban enceguecidos por la envidia, el odio, estaban enceguecidos por un espíritu religioso. Hoy en día también nosotros encontramos esto en medio de muchas congregaciones cristianas, en medio de muchas iglesias evangélicas, en medio de muchos ministros que se dicen ser cristianos. Un espíritu de ceguera, antisemita, en contra de todas las cosas que son asociadas con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y ojo, que esta actitud malsana, esta actitud diabólica, esta ceguera espiritual te puede llevar a la condenación de tu alma, siendo aún un aparente cristiano, un aparente ministro religioso, ¿ve? Como lo fue esta gente de estos días, ciegos espirituales y vestidos de religiosidad, completamente ciegos y en contra del Mesías de Dios, en contra del pueblo de Dios. Abra los ojos, mi amado hermano, a la verdad. Abra los ojos a la luz y venga al conocimiento de quién es Jesucristo realmente. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Recordemos 3 tipos de milagros realizados por el Señor en medio de este ambiente festivo. 3 tipos de milagros voy a enfatizar, voy a recordarlos y voy a aplicar esto a nuestro contexto actual, nuestro momento histórico actual. Número 1. El milagro del aceite. El milagro del aceite. Número 2. El milagro de la luz. El milagro de la luz. Y número 3. El milagro de la libertad. El milagro de la libertad, la liberación. 3 milagros históricamente se dieron. ¿Ven? Vamos a recordarlos y vamos a aplicar esto a nuestro contexto actual. Número 1, enfoquémonos entonces en el primero de estos milagros, el milagro del aceite. Conocemos el relato histórico de cómo los macabeos, después de vencer al tirano Antíoco Epífanes IV, limpiaron el templo y después de hacerlo decidieron consagrarlo nuevamente e institucionalizaron esta fiesta.
Muy bien, esa historia la conocemos. ¿Cómo así que la conocemos? Yo no la conozco, pastor. Bueno, no la conoces porque usted no ha investigado. Usted no ha leído la Biblia. En el libro del profeta Daniel está profetizado. Está profetizado la abominación a la que iba a ser sometido el pueblo de Dios por un descendiente de Alejandro Magno. No parte de su linaje sanguíneo, sino uno de los 4 generales en los que se dividió el imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno. Este general se llamaba Seleuco Nicanor, y de él, de Seleuco Nicanor, vino una dinastía de reyes grecosirios, porque ellos dominaron la parte norte de Israel y terminaron también dominando la provincia de Judá. La dinastía de este Seleuco Nicanor se llama la dinastía de los Seleucidas. Estos personajes gobiernan a Israel, gobiernan la provincia de Judea e intentan asimilar a los judíos a la cultura griega, al paganismo de los griegos. Antíoco Epífanes IV termina sometiéndolos a ellos cruelmente porque ellos estaban mostrando cierta resistencia. No todos, un remanente. No todos, un remanente no quería someterse. Pero este remanente prácticamente entusiasmó al resto de los varones de guerra, de los hombres, los príncipes de la provincia de Judea, y terminaron levantando una revuelta histórica contra Antíoco Epífanes IV. Lo logran vencer, lo logran dominar mediante tácticas de guerrilla, etcétera, pero sobre todo porque Dios estaba con ellos, porque esta es gente que mostró un celo por las cosas de Dios. Ellos eran de una familia sacerdotal, de un varón llamado Matatías. Esta gente cumplió la profecía que está en el capítulo 8 del libro de Daniel. En los días de los macabeos se cumplió esta profecía. ¿Cuál profecía? De que este Antíoco Epífanes se iba a levantar, como es llamado allí por el profeta, como un cuerno pequeño, sobresaliente de todos los demás, y que los iba a perseguir, los iba a oprimir, los iba a tratar de aniquilar, debido a la resistencia que ellos mostraron. Finalmente ellos vencieron a este tirano y ellos limpiaron el templo que había sido profanado con toda clase de inmundicias. Había sido contaminado el templo, lo limpiaron, y después de toda una campaña de limpieza como la que hizo el rey Josías en sus días, los macabeos entonces decidieron consagrar el templo en una ceremonia especial, una ceremonia que iba a durar 8 días, porque ellos quisieron asemejar la naturaleza, el carácter, el propósito de esta festividad con las demás fiestas del Señor. Es decir, con la fiesta de la Pascua, con la fiesta de los tabernáculos, etc. Ellos quisieron hacerlo de 8 días. 8 días de celebración después de limpiar el templo. Porque es que usted, aquí hay una enseñanza espiritual muy grande. Usted no puede vivir una vida disque dedicado, disque consagrado a Dios, pero con la inmundicia, con el pecado en su corazón. Esto tiene que echarlo afuera. Esto tiene que echarlo afuera definitivamente para vivir una vida realmente agradable a Dios. Una vida en santidad, una vida en pureza. Ellos limpian el templo y luego institucionalizan una fiesta para recordar la gran victoria que Dios les dio. Ellos se dan cuenta de que su deseo tenía que ser ayudado por el hecho de una preparación especial de un aceite, el aceite que se usaba para encender las menorás, los candelabros del templo, y ellos no lo tenían. Es más, no tenían tiempo para hacerlo. No hubo tiempo para hacerlo, pero en ellos hubo algo, hubo decisión. Hubo además fe para creer que esto lo podían hacer en el nombre del Señor. Y se atrevieron a hacerlo. Y lo hicieron. Y ellos fueron testigos de un poderoso milagro en este aceite.
decidieron hacerlo, decidieron consagrar el templo, decidieron dedicar el templo. De ahí viene la palabra Hanukkah, viene del verbo hebreo Hanak, que significa dedicar, significa consagrar a Dios. Ellos lo hicieron y ellos, en un acto de decisión y de fe, consagran el templo a Dios e institucionalizan la fiesta de las luces. Esta fiesta que hoy se celebra después de, estamos hablando de 22 siglos. 22 siglos de haberse instituido. 22 siglos estamos hablando que tiene esta fiesta de haber sido instituida en el pueblo de Dios. Uno de los milagros históricos que ocurrió allí fue la provisión de aceite para poder encender la menorá de 8 brazos, la Hanukkah. Así es, hubo un milagro, porque Dios responde a la fe. Dios responde a la decisión. Tú quieres ser un hombre, una mujer consagrada, dedicada a Dios, tienes que decidirte. Y debes tener fe para eso. Ellos lo hicieron, pero se dieron cuenta de que no había ni tiempo, ni había aceite suficiente para la celebración de 8 días que querían hacer. Sin embargo, se atrevieron. Y el milagro fue que aunque no hubo tiempo, este primer milagro se da y consiste básicamente en que ellos se atreven a hacer el primer día de celebración, a pesar de que no tenían ni tiempo ni tenían provisión suficiente. Y hubo aceite, no solo para el primer día, sino para el segundo, para el tercero, para el cuarto, y así sucesivamente hasta llegar al 8º día. 8 días de celebración. Y el aceite no escaseó. Hubo aceite suficiente para la celebración. Esto es un milagro. Un milagro que tiene también un mensaje espiritual para nosotros, el pueblo de Dios de este tiempo. Toda consagración que se hacía en Israel para las cosas sagradas se hacía con aceite. Así es. Toda consagración que se hacía en Israel se hacía con aceite. Usted puede leer las escrituras del Antiguo Testamento y cómo verá usted que se consagraba a los sacerdotes, se consagraba a los levitas, se consagraba a los profetas, se consagraba a los reyes, se consagraban hasta los instrumentos, los elementos de las vasijas, todo lo que se usaba en el templo para ofrecer a Dios sacrificios. Todo esto se consagraba y se usaban básicamente 3 cosas. Se usaba agua, se usaba sangre y en especial se usaba aceite. El primer rey de Israel, llamado Saúl, fue ungido, fue consagrado. El profeta Elías, el profeta Eliseo fueron consagrados con aceite. Aún los ancianos en la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, los diáconos y muchos creyentes que necesitaban ser consagrados a un oficio, a un servicio en la casa de Dios, debían ser consagrados con aceite. Eso no ha cambiado hoy. ¿Sabe por qué? Porque el aceite representa típicamente al Espíritu Santo de Dios. Así que nosotros podemos decir con toda certeza, sí, que este milagro que ocurrió allá entre los macabeos fue producto del poder milagroso del Espíritu Santo de Dios. Hanukkah, mire, es el nombre del candelabro que ellos usaron, un candelabro de 8 brazos. Debido a que cada día ellos encendían una lámpara, un tubo, una luz, ellos encendían eso. Hanukkah. ¿Usted sabe lo que significa la palabra Hanukkah literalmente? Tome nota, atenta, para que usted confirme que esto se trata de un milagro, y de un milagro hecho por el poder del Espíritu Santo de Dios. En las Escrituras, el aceite siempre será tipo, símbolo del Espíritu Santo. Siempre. La palabra Hanukkah es una palabra compuesta de 2 palabras, 2 expresiones. Hanak, que es el verbo consagrar o dedicar. Y la última expresión, ya. Hanukkah es una I y una A. Ya. Es el apócope del nombre de nuestro Dios. Así que la dedicación
La fiesta de la dedicación es una fiesta de dedicación a Dios, consagración a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si esto para usted, que es un creyente en Jesús de Nazaret como el Mesías, si esto para usted no representa un mensaje espiritual, yo no sé entonces qué es lo que usted está creyendo que es Jesús, ni el participar de una festividad como esta. Yo prefiero, y hace días publiqué una especie de memorial, lo publiqué, lo hice público por las redes, de por qué, 7 razones por las cuales yo celebro Hanukkah, porque celebro la fiesta de las luces. Una de ellas es porque yo no quiero ser asimilado. Yo por muchos años, hasta el año de 1982, yo fui asimilado por la tradición pagana del catolicismo romano. Pero cuando yo conocí a Jesús, cuando Él me abrió los ojos, cuando Él me liberó, cuando Él puso en mí su Espíritu Santo, yo fui trasladado de las tinieblas a la luz y he dejado esa tradición pagana para seguir caminando bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, bajo la luz de nuestro Mesías, el Señor Jesucristo, quien dijo que era la luz del mundo. El aceite de la unción es tipo del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo envió su Espíritu, la promesa del Padre, en medio de un tiempo festivo. Esto fue todo un milagro. Así es. Quiero confirmarle y aplicar esta verdad espiritual sobre la iglesia de Jesucristo. 120 que fueron las primicias de los que creyeron en Él después de su muerte y resurrección. Fue enviado este bautismo de poder en medio de una fiesta nacional también, en medio de la fiesta de las semanas, la fiesta llamada en griego Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas, la fiesta de las cosechas, de los primeros frutos de la cosecha del trigo. Allí fue enviado el Espíritu Santo a la iglesia. ¿Y sabe qué? Desde ese tiempo hasta el día de hoy, el Espíritu Santo está presente en medio de la iglesia. Está presente aún en la vida personal de cada creyente en Jesucristo, porque el apóstol Pablo lo declaró. Nosotros ahora somos templos vivos del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Segundo. Punto 2. El milagro de la luz. El segundo milagro es el milagro de la luz. Esto es consecuente con lo primero. Históricamente se conoce que Dios hizo un milagro proveyendo sobrenaturalmente aceite para las lámparas durante 8 días. Esto fue consecuente para que se diera el milagro de la luz durante los 8 días de fiesta. Correcto. El milagro de la luz es consecuente del milagro del aceite. Es que sin aceite no hay luz. En Israel no se usaba combustible oleoso, derivado del petróleo, ¿sí? O cualquier otro tipo de combustible de la fisión nuclear o algo así. No había tampoco electricidad ni nada de estas cosas. ¿Qué se usaba entonces como combustible para las lámparas, para las menorás, para la Hanukkah? ¿Qué se usó? Se usó aceite. Y un aceite provisto por el mismo Dios. Porque como usted está oyendo, ellos no tuvieron tiempo de preparar aceite especial para tener para el encendido de la Hanukkah durante 8 días. No había. Pero Dios proveyó de una manera sobrenatural el aceite. Y como consecuencia de esto, entonces hubo aceite y las lámparas pudieron ser encendidas. Hubo luz, hubo luz, hubo luz. ¿Pero por qué hubo luz? ¿Por qué? Porque hubo aceite con que proveer las lámparas. Y aquí hay una verdad espiritualmente maravillosa y muy poderosa. Mi amado hermano, usted que es delante del Señor, no solamente es un templo del Espíritu Santo, usted es una menorá viviente del Señor. Usted es una menorá viviente del Señor. ¿Quiere comprobarlo? Vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Y usted va a ver al Señor visto por el apóstol Juan en gloria, ¿ve? En medio de 7 candeleros. 7 candeleros. Candeleros es la palabra que usó el traductor de la Biblia Reina y Valera del 60.
Casiodoro de Reina y Cipriano Valera usaron la palabra candelero, pero la palabra original en hebreo es la palabra Hanuquía, un candelabro o menorá de 8 brazos. ¿Y sabe quién estaba en medio de esos 7 candelabros, de esos 7 candeleros? ¿Sabe quién estaba en medio? El Señor Jesucristo, porque Él está en medio de la iglesia siempre, como lo dijimos. Pero más adelante el autor inspirado dice que esas menorás son la iglesia. Esas menorás representan a las 7 iglesias a las que Juan envió este mensaje, que es un número que indica totalidad. Está indicando es de que Dios está en medio de sus menorá. ¿Qué Dios? Dios el Espíritu, Dios el Hijo está en medio de estas menorá. Allí mismo, en el centro de tu corazón, allí dice el apóstol Pablo que aquel que no tiene al Espíritu de Cristo, aquel que no tiene al Espíritu Santo no es de Dios, no es del Señor. Por eso no puede clamar a un Padre Celestial allá en los cielos, no puede clamar Abba Padre, porque el Espíritu Santo no está en él. Entonces aquí el punto es, no es que tú confieses de labios que tú eres cristiano, sino que tú puedas demostrar que en ti habita el Espíritu Santo de Dios. En ti está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, el Señor. Nuestro Señor Jesucristo celebró esta fiesta y en medio de ella también hizo un milagro devolviéndole la luz a los ojos de un ciego de nacimiento. Efectivamente, en el capítulo 9, que es el contexto de este pasaje que hemos tomado, encontramos que Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. Al sanarlo, Jesús hizo algo especial. Él cogió lodo, hizo lodo con saliva, le untó en los ojos y le dijo al hombre que se fuera a lavar al estanque, a la piscina de Siloé. Siloé significa el enviado. ¿Ve? Interesante mensaje allí. Este hombre fue, se lavó y cuando terminó de lavarse notó que veía, comenzó a ver. Esto es un milagro. Esto fue algo visto, fue algo público y este hombre comenzó a testificar. Esto llegó a los oídos de los adversarios del Señor. El Sanedrín de los judíos, la casta religiosa de este tiempo. Y llamaron al personaje y le dijeron, ¿tú eras ciego o te hacías el ciego? Y este hombre dijo, no, yo soy ciego. ¿Quién te abrió los ojos? Y él dijo, bueno, él dicen que se llama Jesús, él me abrió los ojos. ¿Y qué te hizo? No, él oró por mí, me dijo que me fuera a lavar, yo fui, me lavé y yo terminé viendo. Y estos hombres comenzaron a increparlo y a decirle, no, tú no eres ciego nada. ¿Ve? Tú te las tirabas de ciego. ¿Ve? Tú no sabes que este hombre es un pecador. Y Dios no oye a los pecadores. ¿Ve? Este es un hombre que estaba en maldición. Y entonces este hombre le dijo, bueno, yo no sé si él sea un pecador. Eso lo saben ustedes. Pero yo hice lo que él me dijo que hiciera. Estos miembros del Sanedrín, no conformes con el testimonio de este hombre, no creyeron, fueron y cuestionaron a los padres. Y los padres dijeron, bueno, él sí es nuestro hijo. Y él no era que se las tiraba de ciego, él nació ciego. Y ellos comenzaron como que diplomáticamente a darle respuesta a estos religiosos incrédulos, tradicionalistas, religiosos ciegos. Y ellos lo hacían porque tenían temor de ser expulsados de la sinagoga. Entonces los padres lo último que dijeron fue, pero si él es mayor de edad, vayan y pregúntenle a él. Él tiene edad, pregúntenle. Y nuevamente llaman al ciego. Esto fue todo un proceso, mi hermano. Esto todo fue un operativo de persecución. Igual a los que hoy se montan contra todos aquellos que nos identificamos con nuestras raíces espirituales. Se dan a la tarea de montar operativos de persecución, de opresión, criticando, señalando y hasta maldiciendo. Tengan cuidado, no se hallen luchando contra Dios. Este hombre finalmente les dijo a ellos, mire,
Yo no sé si este hombre es un pecador o no, eso lo saben ustedes. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Le dio la más grande lección de teología práctica a estos religiosos. Y lo dejaron, pero lo expulsaron de la sinagoga. Más tarde, este hombre, Jesús escuchó, estaba entendido de todo lo que estaba ocurriendo. Y se encontró con él. Y Jesús le hizo la pregunta, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y él dijo, aquel ex ciego le dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea? Y Jesús le dijo, aquí lo estás viendo, soy yo. Y aquel hombre dijo, sí, Señor, yo creo. Y le adoró. Dice la Escritura que le adoró. ¿Sabe usted la única manera de que Jesús recibiera esta adoración? Es porque Él era Dios y es Dios encarnado, Dios en medio de nosotros. Este hombre fue salvo. No solamente recibió un milagro físico, recibió un milagro espiritual, la salvación de su alma. El milagro que todo ser humano debe experimentar para ser salvo de la condenación eterna, para ser libre de la ceguera espiritual a la que Satanás lo tiene sometido. Dice el apóstol Pablo que es Satanás quien ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloriosa luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo dudo que muchos de estos perseguidores sean realmente auténticos cristianos nacidos del Espíritu de Dios. Yo lo que creo es que son unos religiosos más antisemitas, perseguidores del pueblo de Dios y de todo lo que tiene nombre de culto y adoración a Dios. Si el pueblo de Dios busca la llenura del Espíritu, siempre van a haber milagros en lo físico y también en lo espiritual. Créalo en el nombre del Señor. Créalo en el nombre del Señor. Si usted cree que el poder milagroso del Señor, usted cree que el Espíritu de Dios sigue obrando y ungiendo con poder y liberando con poder, ¿ve?, a todo aquel que cree en Jesús como el Mesías, créalo que usted también va a recibir su milagro en esta hora. Declárelo por la fe, en el nombre de Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo de Dios sigue obrando. Dice la Biblia que obró en Jesús, obró en los apóstoles, obró en la iglesia primitiva y sigue obrando en el día de hoy. Yo creo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Creo en los dones del Espíritu. Soy un pentecostal de pura cepa. Creo en el poder del Espíritu Santo de Dios y creo que sus dones hoy siguen operando en medio de la iglesia del Señor. Tercero. Punto 3. El milagro de la libertad. El milagro de la libertad. Escuche con atención, aquí hubo un milagro grande de liberación. Uno de los milagros más sobresalientes de estos días festivos fue la liberación que hicieron los macabeos del yugo del imperio greco-sirio, con un pequeño grupo de militantes. Así es. Este tercer milagro realmente lo reconocemos como un milagro porque es que el ejército de Antíoco Epífanes IV era un ejército poderoso, un ejército numeroso, superaba en número 3, 4, 5 veces más que los militantes de los macabeos. Los superaba en número, pero a pesar de todo, a pesar de que eran numéricamente inferiores, Dios les dio una liberación maravillosa. Porque es que no es con espadas, mi hermano, ni con ejércitos. El profeta lo declaró siglos atrás. No es con espada ni con ejércitos, más con su Santo Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gedeón, un gran siervo de Dios, logró una victoria contra un poderoso ejército que lo triplicaba, lo quintuplicaba en número, con solo 300. Y lo hizo Dios para demostrarle a Gedeón que no era su ejército el que les iba a dar la victoria. Era el ejército de Dios, era el poder de Dios. Lo mismo para la iglesia en el día de hoy. La iglesia es un remanente, créalo. La iglesia no es la que confesionalmente con su boca dice que cree en Jesucristo. La iglesia del Señor es aquella que está unida en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Es un remanente, es una manada pequeña. Pero sabe que aunque el mundo en número sea mayor que los miembros de una iglesia, la iglesia de Jesucristo,
Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El Señor y yo, el Señor y tú, son un ejército, mi amado hermano. No se necesitan millones para lograr las victorias del reino. No se necesitan millones. Se necesita es un grupo pequeño, consagrado, dedicado a Dios y creyente en el poder de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos ha traído también liberación del reino de las tinieblas de Satanás a su reino de luz admirable. Eso está declarado en las Escrituras del Nuevo Pacto. Nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de luz. Quiere decir que las tinieblas morales, las tinieblas espirituales están bajo el dominio de Satanás. El reino de Satanás es este mundo. Y las Escrituras lo dicen con claridad absoluta, solo que hay que entenderlo. El mundo entero, dice el apóstol San Juan en su primera carta, el mundo entero, capítulo 5, dice, está bajo el maligno. Está bajo el poder de Satanás, el adversario de Dios. Pero recuerde que nosotros hemos sido trasladados de ese mundo de tinieblas al reino de luz. Del reino de Satanás al reino de Dios. Hemos sido trasladados. Y un día, esto no va a ser solo un traslado espiritual. Esto va a ser realmente algo concreto, algo físico. Se podrá ver, se podrá palpar. Cuando el Señor Jesucristo venga a establecer su reino de paz, su reino de justicia, su reino eterno sobre esta tierra, usted y yo vamos a ser parte de ese reino. Pero si creemos que Él es Dios, si creemos que sus milagros siguen manifestándose, no solamente allá entre los macabeos, no solamente aquí en los días del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo y que Juan el apóstol reseñó, sino en nuestros días. En nuestros días. Él sigue obrando milagros. Él sigue liberando gente. Conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Libérese de todo este tradicionalismo pagano. Conozca la historia. Conozca la palabra de Dios. Y vea cómo la veracidad de Dios, la veracidad de la palabra, te puede hacer libre. Te puede trasladar el Señor de las tinieblas, de la oscuridad, de la ignorancia, a su reino de luz. Luz es sinónimo de verdad. Si conoces al Señor, si conoces su verdad, Él te puede hacer libre hoy mismo. Todo aquel que está en Cristo está en una fiesta continua porque ha recibido de parte del Señor la luz, la unción y su libertad. Así es, yo estoy en esa fiesta. Yo no sé si tú, pero yo me gozo todos los días de mi vida. Y no solamente en un tiempo festivo como este. Todos los días de mi vida. Hay un coro que lo testifica. Dice, hay una fiesta, fiesta, fiesta. Continuamente en mí hay una fiesta. Fiesta, fiesta. Desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico. Y no me canso de alabar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Alábale, yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, sirviéndole mejor. Hágalo usted también. Y cuando usted venga a los pies de Cristo, su vida será una vida de continua fiesta. Concluimos. Vamos a concluir en esta hora. La iglesia del Señor puede tener la certeza de que en medio de una celebración como esta, el poder milagroso de nuestro Salvador puede seguir manifestándose. Jesucristo es el siervo, el Shamash, de Dios, que obra milagros sobrenaturales llenándonos de su espíritu, de su luz, para hacernos totalmente libres en el día de hoy. Amén. La vela central de la Hanukkía recibe el nombre de Shamash. Es una palabra hebrea que significa siervo. El evangelista Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios. El profeta Isaías lo presenta como el siervo sufriente. Isaías lo presenta como el siervo triunfante también, ¿sí? Al final de los días. Él es la vela central, Él es la que le da luz a las demás velas. La Biblia dice por eso, con absoluta claridad,
que usted y yo somos luminares en este mundo. Pero somos luminares no porque tengamos luz propia, sino porque nuestra luz la hemos recibido de Él, el Shamash, el siervo de Dios. Él sigue obrando milagros en el día de hoy. Él puede darte su luz, Él puede darte su espíritu, Él puede hacer un milagro en tu vida en el día de hoy. Y yo le animo hoy para que usted ore junto conmigo diciéndole al Señor, Señor, haz un milagro en mi vida. Y el primer milagro que usted debe experimentar es el milagro de la salvación de su alma. Si esta es tu decisión, yo te invito para que ores juntamente conmigo, para que recibas al Shamash, al siervo de Dios, al Hijo de Dios, a Jesucristo. Lo recibas en tu corazón ahora y tu vida sea alumbrada desde ahora y por la eternidad. Diga conmigo si esta es su decisión. Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra, Señor, y te doy las gracias. Creo que tu palabra es verdad. Dígalo. Y hoy por la fe me confieso como hijo tuyo. Límpiame, Señor, de todos mis pecados. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Trasládame de las tinieblas, de la ignorancia, de la oscuridad moral y espiritual hasta tu reino de luz. Quiero ser un hijo de la luz, un hijo del día y no de la noche, un hijo de las tinieblas, un hijo del diablo. Por la fe te confieso como el Hijo de Dios y te invito a entrar en mi corazón, Señor. Entra en mi corazón. Ahora, Señor, confieso creyendo que soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Amén. Amén y amén. Dios lo bendiga, mi amado hermano. Dios lo guarde y felices fiestas para todos. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.